¿Cómo están, maestros y maestras? Como cada martes nos da muchísimo gusto recibirles en este espacio de diálogo, de profundización, de conocernos y conocer qué es lo que está pasando en las escuelas. Y este 31 de octubre terminamos un mes dedicado a dar a conocer algunos materiales de apoyo que puedan servirles para agilizar, para trabajar de manera mucho más adecuada lo que corresponde a el nuevo plan de estudios 2022. Específicamente facilitar el trabajo que tiene que ver con los libros de texto gratuito. Así es que les damos nuevamente la más cordial bienvenida y comentarles que este día vamos a trabajar algunas propuestas para la alfabetización inicial. Ese es un aprendizaje transversal, un aprendizaje que de una o de otra manera se va perfeccionando a lo largo de la vida, especialmente a lo largo de la vida escolarizada. Déjenme iniciar, maestros y maestras, con algunas ideas preliminares que nos permitan ir entendiendo de una forma mucho más profunda el tema de la alfabetización. La alfabetización se refiere a aquel momento en el cual una niña, un niño, inicia el descubrimiento de la lengua oral y escrita como proceso, como un momento en donde él de manera más institucionalizada, de manera mucho más profunda, va a conocer las reglas que regulan su lenguaje. En ese momento donde nosotros iniciamos al niño o a la niña en el descubrimiento de esas reglas del lenguaje, es cuando le llamamos el momento formal de la alfabetización. No obstante, maestros y maestras, los niños tienen experiencias alfabetizadoras previo a esa alfabetización formal. Cuando el niño ve a un abuelo, a una abuela, a su mamá, a un hermano mayor tomar un libro, cuando los ve leer,
cuando ve a la abuela anotar lo que tiene que comprar en el mercado, cuando mandamos a etiquetar su uniforme y le decimos, aquí dice tu nombre, esas experiencias son previas a la alfabetización formal y son de vital importancia, porque el niño de una forma cotidiana va a ir incorporando el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Pero hay, previo también a la parte formal de alfabetización, hay otras experiencias. Cuando una madre o una abuela o un hermano o hermana mayor le leen al niño un cuento, cuando de repente un hermano o el papá del niño discuten algún tema de algo que leyeron en el periódico o en un libro, esa forma en la que el niño escucha que ahí en un libro o en un texto o en un periódico o en algún contrato que está por escrito hay algo importante que genera energías, ya sea de discusión, de preocupación, de alegría, en un adulto, el niño tiene otras experiencias informales de ir descubriendo que las cosas se pueden escribir, que las cosas que están escritas se pueden leer. Y normalmente de la calidad de esas experiencias previas a la parte formal de la alfabetización, van a marcar notablemente la parte que facilite el acercamiento a la lectura y a la escritura. Ustedes como maestros, como maestras, se habrán dado cuenta que en la medida de que esas experiencias previas vengan enriquecidas, sean frecuentes, haya una preocupación de la familia por montar una biblioteca, por comprar libros, por leerle cuentos a los niños, por discutir algo que está escrito, ese niño y esa niña van a enriquecer de manera sustantiva su curiosidad, la capacidad de ese niño, de esa niña, por querer saber cómo traducir esos símbolos. De hecho, algunas manifestaciones del niño analfabeta son querer rayar en un cuaderno, imitar letras, pedir que le escribamos palabras importantes y él las imita o las reproduce. Eso son algunas muestras, algunas indicaciones de que hablan que ese niño o esa niña ya ha descubierto que en el texto hay algo mágico y empieza a detonarse su curiosidad precisamente por querer traducir. El hecho de una alfabetización informal y luego la alfabetización formal van a inducir al niño a una decodificación, a querer descubrir cómo está estructurado ese código y qué reglas le ayudan a él, a ella, a traducir. Es decir, ya descubro ese código. Y una vez que el niño ha establecido esos estados de conciencia, entonces se va a dar otro proceso maravilloso que es el de codificar, el de apropiarme de ese código y utilizarlo para escribir palabras, para escribir mi nombre. Y entonces ahora sí se da un proceso combinado de codificación, de decodificación y del uso de la lectura y la escritura como un proceso formal. No quiero dejar de señalar, maestros,
que este proceso en el cual un niño se encuentra en esa curiosidad y descubrimiento de la lengua escrita y de la lengua oral de manera más estructurada, más institucionalizada, depende no solo de esas experiencias previas enriquecedoras, sino también dependen de otros aspectos como son los madurativos. Es muy importante que el niño haya corrido, tenga sistema de pinza, el niño tenga madurado la relación ojo-mano, que sea un niño que domine el estado de equilibrio de forma adecuada. Son muchos elementos los que se requiere madurar para que pueda enfrentar no solo la lectura, sino también las producciones escritas. Mucha de esa madurez va a ponerse en juego para la caligrafía o la grafomotricidad adecuada y que la letra del niño sea legible. Pero también hay otras cuestiones, maestros, no solo madurativas, sino que el niño tenga un estado emocional atento, con una capacidad de percepción, con todas las antenas alertas, un equilibrio emocional. Fíjense, maestros y maestras, que hay investigaciones que nos señalan que la estabilidad emocional juega un papel muy importante en los procesos de iniciación en la lectoescritura. Entonces, procesos madurativos, estados emocionales correctos y además antecedentes prealfabéticos, es decir, una experiencia enriquecedora en el preescolar, en la familia o en el entorno del niño, van a jugar un papel muy importante. Por lo que si ustedes tienen pequeños, tienen niños de segundo, tercero, cuarto de primaria y observan que hay problemas de fluidez lectora, de pronunciación, de establecer una lectura adecuada, respetando los puntos, las comas, la estructura del texto, ahí es muy importante, maestros y maestras, que revisen los antecedentes que han acompañado al niño en este proceso, porque la lectura y la escritura van a ser herramientas importantísimas que van a acompañar al niño a lo largo de todo su proceso de aprendizaje. Y se van a combinar la lectura y la escritura con la capacidad de estudio, la capacidad de investigación, la capacidad de sistematización de datos, la capacidad de resumen, la capacidad de seleccionar información que requerimos para integrar una postura o un argumento, como algunas de las habilidades que van a requerir una correcta lectura y una correcta escritura. Entonces, maestros, cuando hablamos de la alfabetización inicial, hablamos de un mecanismo que va a inducir, va a acompañar al niño en el descubrimiento de una herramienta que le va a ser de utilidad no solo a lo largo de su escolaridad, sino a lo largo de toda la vida. Le va a empoderar en esta capacidad de saber escuchar ideas orales, de poder identificar si hay un error en la estructuración argumentativa y narrativa de alguien que está hablando. Y eso es muy importante porque después se va a vincular con la capacidad crítica para detectar errores, en mentiras
o información falsa. Lo mismo, esta capacidad del niño que tiene que leer correctamente un texto, identificar cuál es la idea principal, ver cómo esa idea se va enriqueciendo a lo largo de los párrafos. ¿Por qué? Porque el niño tiene que ir imaginando las cosas que están escritas. Si ustedes en sus niños, en sus chicos de primaria, a partir de tercer año y luego de secundaria, advierten que no pueden identificar ideas principales, que le cuesta trabajo concentrarse para seguir por 20, 30 minutos de forma concentrada el estudio de un texto, ir hilando información, ir estableciendo un gráfico de los datos que va identificando, en el sentido de que al identificar la idea principal, pueda ir estableciendo ramas de la información que el texto tiene establecido. En ese sentido, maestros y maestras, es muy importante la alfabetización. Déjenme ponerme de pie un momentito porque se me acaba de apagar, ya la pude encender. Estoy en un lugar que no es nuestro espacio natural de trabajo y después de determinado tiempo se baja la luz. Pensé que mi presencia aquí sería suficiente, pero ya vi que me tengo que poner de pie y se nos bajó la luz. Entonces, maestros, esto que he venido mencionando es un resumen muy apretado de la importancia de la alfabetización inicial en su fase previa y luego la utilidad que va a tener para el estudio o el trabajo académico a lo largo de la vida y posterior para irse vinculando al enriquecimiento del pensamiento crítico y científico. No omito mencionar, maestros y maestras, que a lo largo de toda la vida enriquecemos nuestra capacidad alfabetizadora. Cuando nosotros descubrimos un texto nuevo, que no conocíamos por su género al que pertenece, por el subgénero, en ese momento se integran nuevos elementos a mi alfabetización. Cuando tengo que entrar en contacto con un documento que tiene que ver con firmar un contrato para comprar un coche o una casa, voy a alfabetizarme entrando en contacto con un texto distinto de lo que yo comúnmente conocía. Entonces, este proceso de alfabetización no se termina nunca. Se enriquecen procesos de alfabetización cuando conozco un nuevo idioma, cuando voy a aprender o inglés o alemán o francés, cualquier otro idioma, ahí voy a entrar en contacto con el dominio de otras reglas que regulan otros idiomas. Y ahí viene otro enriquecimiento alfabetizador. Cuando de repente la vida me lleva a tener que estar en contacto con la elaboración de documentos o la lectura de documentos de forma frecuente porque mi trabajo me lo requiere, aunque yo no hubiera destinado tanto tiempo a lectura de documentos o no hubiera yo sistematizado o producido tantos textos, mi ámbito laboral, profesional, me va a llevar a una nueva forma de ir enriqueciendo mi capacidad alfabetizadora. Por lo que leer permanentemente, maestros, producir textos, son tareas, son habilidades que nunca debemos de abandonar. En este sentido, maestros,
el libro de trazos para primero de primaria, que también es un libro de texto que ha propuesto la Secretaría, trae algunas estrategias para ir acompañando a los niños de primer año en este proceso alfabetizador. Pero tenemos problemas, maestros. Los profesores que atienden primer grado de primaria a veces tienen niños que nunca han pisado el preescolar. Hay algunos de sus alumnos que fueron al preescolar, pero no tuvieron esta inducción formal alfabetizadora. Hay otros que llegan muy adelantados con métodos alfabetizadores incorrectos que estuvieron basados en la estrategia fonetizadora o silábica. Entonces los niños no leen, silabean, fonetizan. Y hay algunos otros chiquillos que van a venir a integrarse a primer grado de primaria con un buen método alfabetizador y que genera que ese maestro de primer grado de primaria tenga que trabajar con niveles de alfabetización distintos. Es un grado complicado, es un grado donde tendríamos que tener a los mejores maestros de primaria con el propósito de ir cuidando que todos los niños vayan compartiendo sus estrategias, corrigiendo procesos de habilidades incorrectos con los que fueron alfabetizando y por el otro lado ir ayudando a que todos los niños dejen en su experiencia de aprendizaje estrategias maravillosas y de un aprendizaje gozoso y gustoso de la lectura y de la escritura. Porque si no hacemos esos maestros, a partir de ahí el niño empieza con un piso disparejo en el proceso de aprendizaje en general. Cuando nosotros observamos a los niños de tercero, de quinto de primaria, de primero de secundaria o en todos estos grados superiores, que el niño no puede concentrarse cuando lee, que no selecciona las ideas principales, que no le gusta leer, que no ha identificado un subgénero literario que le sea mucho más interesante, que no produzca textos, estamos en un gravísimo problema. Y estos problemas empiezan con el método, con las estrategias de alfabetización inicial. Maestros, tenemos que profundizar muy fuerte en cómo estamos introduciendo en el mundo de las letras, en el mundo de las palabras, en el mundo de los textos a nuestros niños, a nuestras niñas. No en vano, prueba enlace no nos dijo, prueba planea no nos dijo, prueba PISA no nos dice permanentemente, y el diagnóstico que hizo Mejoredu, que nos acaba de dar a conocer hace un mes, nos los volvió a decir. Tenemos gravísimos problemas de comprensión lectora y en ese tenor, maestros, debemos de hacer un alto en todos los grados escolares para poder corregir, enriquecer y revertir algunas sensaciones de no aprendizaje que puedan tener nuestros niños y nuestras niñas. Muchos maestros de primer grado, cuando recibieron o conocieron los libros de texto, dijeron, ¿qué voy a hacer si tengo diferentes niveles de alfabetización o incluso tengo niños que todavía no saben leer y escribir? Por eso la Secretaría de Educación Pública incluyó el libro de trazos y nosotros les damos a ustedes
un manual donde explicamos las diferentes etapas de la conciencia lectora y escritora. Voy a pedir que me pongan la presentación para rápidamente ir repasando con ustedes lo que van a encontrar en el libro de trazos y cómo lo pueden ir enriqueciendo ustedes a través de diferentes estrategias. El manual de apoyo de alfabetización inicial, ahorita van a encontrar ustedes en el chat de aquí, de este Zoom, la liga donde pueden encontrar este material. Doctora, tiene su micrófono apagado. Adviertan, niños que ustedes adviertan que tienen retraso en la alfabetización. Si ustedes ven que en segundo, tercero, cuarto de primaria el niño tiene este retraso, yo les sugiero que usen estas estrategias. Voy a apagar mi cámara para mejorar mi sonido y que de esta manera puedan concentrarse en la presentación. Voy a apagar mi cámara, nada más voy a dejar mi sonido. En el manual ustedes pueden advertir, si me ayuda la siguiente lámina, que la siguiente, por favor, que les vamos a explicar, vamos a darles algunos elementos con estos procesos, maestros. Son 4 importantes y tú los puedes aplicar en diferentes actividades que vayas introduciendo, no solo en tercero de preescolar, no solo en primero de primaria, sino en los diferentes grados escolares. Toda estrategia alfabetizadora inicia con la oralidad. Los cantos, los chistes, el que tú les leas un cuento, el que los niños graben un pequeño texto o una idea y que luego lo puedas convertir en algo escrito, que es el segundo paso. Ese es el gran descubrimiento que el niño tiene que hacer. Todo lo que yo puedo oralizar, todo lo que yo puedo pronunciar, todo lo que puedo decir, se puede escribir. Cuando el niño descubre eso, va a poner mucho más atención a la parte oralizante, a todo lo que se dice, y va a venir una curiosidad importantísima, que es la petición de un niño que lo que le interesa, tú se lo puedas escribir. Una pequeña técnica que ayuda mucho a los niños a recuperar este descubrimiento es que ellos puedan en una grabadora, en un teléfono celular, grabar una idea breve. El juguete que más les gusta, la comida que más disfrutan, el lugar que les gustaría conocer, algo que te quieran comentar, que lo oralice. Luego tú ya grabado lo puedas pasar en escrito, se lo pones al niño, ya sea que lo pases en computadora o que se lo escribas de puño y letra, y luego que el niño lo escuche y tú vas señalando cada palabra que el niño fue mencionando. Si tú haces esto de una forma permanente y que el niño logre este salto de la fase 1 a la fase 2, vas a ver cómo el niño va a empezar a mejorar lectura, fluidez lectora, comprensión lectora.
porque este justo es el paso que hace falta, maestro y maestra. Cuando un profesor de segundo de preescolar o de tercero de preescolar han insistido en que quieren enseñar al niño a leer y escribir a través de mame, mimo, pape, pipo, pu, de silabear o de unir una letra con otra, como esta es la pu y con la A suena pa o la pu con la E suena P, en ese momento cortas esta etapa, este puente tan importante. Pape, pipo, pu con mame, mimo, mu, con la, le, li, lo, lu, con fa, fe, fi, fo, fu, no tiene nada que ver con la oralización natural de nuestra lengua. Nosotros hablamos palabras, hablamos frases, compartimos ideas, cantamos, decimos un chiste, pedimos cosas, hacemos preguntas y no andamos no hablamos así. Entonces, cuando el niño comprende esta fase, vas a recuperar esas redes mentales, esos árboles cognitivos que quedaron más instalados. Vas a ayudar al niño a desechar el silabeo o el repetido por verdaderamente descubrir que hablamos, que oralizamos, que cantamos, que leemos, que expresamos y completas. Una vez que se dé este puente entre la oralidad y la escritura, viene otra etapa de la fase 2 a la fase 3. Perdón, ahí hay un error, no sé por qué no se habrá corregido, pero el 4 que están ustedes, entonces el 2 al 3 es la capacidad de querer leer lo que está escrito. Cuando el niño descubre que lo que se oraliza se puede escribir y lo que quedó escrito es lo que él dijo, el niño ya va a querer leer todo. Es esta etapa de los niños cuando nos dicen, ¿qué dice aquí? ¿Y qué dice aquí? Léeme lo que dice aquí. O cuando tú inventas y dices que le vas a leer un cuento que el niño ya conoce y en lugar de leerlo para irte más rápido se lo cuentas, el niño te dice, no, ahí no dice eso. No sabe leer, pero ya hizo el puente entre el paso 2 y el paso 3. Y luego viene la parte del paso 3 al paso 4, donde el niño ya quiere escribir, ya quiere verdaderamente lograr que él pueda expresar sus ideas. Este es un esquema muy importante, maestros, y que nos da líneas muy claras de cómo iniciar la alfabetización en los niños. De tal manera, y si vamos a la siguiente lámina, nos vamos a poder dar cuenta que la importancia de la conciencia lingüística, eso es lo que permanentemente tenemos que hacer las maestras y los maestros, ayudar a identificar esa conciencia lingüística que es y que se basa, en el manual te lo explicamos, el desarrollo del lenguaje que implica el enriquecimiento de significados, el aumento de vocabulario, la habilidad de la lectura y la escritura, la comunicación efectiva, la comprensión y el análisis de la información y las habilidades metalingüísticas. Esta capacidad del niño de entender un chiste o saber que es una adivinanza, muy chistoso, cuando los niños toda esta capacidad metalingüística te dicen, te voy a decir una adivinanza, es roja, es una fruta, es la manzana, pero no te voy a decir. Es muy interesante ver cómo los niños van cambiando de decirte la adivinanza y ya no decirte lo que tú tienes que adivinar
a cuanto previamente no saben que esa palabra no la deben de decir. Entonces, ese crecimiento de habilidades lingüísticas, de esa conciencia, es muy importante. En la siguiente lámina vamos a decir los diferentes tipos de conciencia. Son 6. Conciencia fonológica, la conciencia morfológica, que implica oralidad y escritura, la conciencia lexical o la oralidad y su significado, la conciencia sintáctica, la semántica y la pragmática. Todo esto, maestros, se lo tenemos que ir ayudando al niño a identificar. Cuando nosotros incorporamos en el aprendizaje del español la gramática, estas son parte, en la gramática están parte de estas conciencias, lo que nosotros pensamos es que si enseñábamos análisis gramatical, conjugación, tipos de sustantivo, importancia de las conjunciones y de las preposiciones, el niño iba a adquirir estas conciencias. Y maestro, no es así. Las conciencias lingüísticas se adquieren en los textos y en la corrección de la producción de textos de los niños. No se adquieren con la conceptualización gramatical, sino en el uso útil de lo que habla y de la corrección de lo que yo voy hablando y del orden en el que yo me voy expresando. Entonces, sé de manera práctica si tengo que usar una conjunción o si tengo que conjugar en otro modo y en otro tiempo para identificar en mi narración si me estoy refiriendo a un tiempo pasado o si esta parte de lo que yo ya he dicho ya se terminó, pero quiero indicar un tiempo, algo que todavía no ocurre. Entonces, maestros, es un cambio de paradigma cuando hablamos de estas conciencias lingüísticas. En la siguiente lámina vamos a ver algunos ejercicios. Esto, maestros, está en el manual, estúdienlos. Por ahí ya vi que me pidieron bibliografía. Por supuesto que ahí viene algunas referencias de donde ustedes pueden seguir enriqueciendo. Yo estoy convencida y declaro abiertamente que la psicolingüística de Emilia Ferreiro, de Margarita Gómez Palacios, de lo que fue el PALE primero, luego el PALEM, y todo el trabajo que han hecho ellas, que hicieron ellas en este proceso de alfabetización, es lo que a mí, en lo personal, me ha llevado a ir integrando todo este tipo de actividades. Entonces, la conciencia narrativa, la conciencia de oralidad, es aquella que permite que el niño escuche y le cante y diga chistes y se aprenda un poema y escuche una obra de teatro y él pueda irla dramatizando, que él escuche un audiocuento, que él vaya leyendo contigo un audiocuento y vaya apachurrando las teclas para escuchar los sonidos que van acompañando lo que está escrito, que el niño pueda calcar su nombre. ¿Se acuerdan aquellos ejercicios del libro mágico, donde calcábamos en letra cursiva o en letra ligada y luego en la letra script o de imprenta? Esa es, o a eso nos referimos
cuando hablamos de conciencia narrativa. En la siguiente vamos a ver algunos ejercicios de esta conciencia morfológica, de la oralidad y la escritura, que yo le digo un poema, pero ya lo veo escrito, y vayamos señalando las palabras. Conciencia morfológica, que tú le pongas una palabra y él la localice en un texto. Tú le lees la palabra, dices, vamos a localizar la palabra mesa o la palabra piñata, y que la vaya buscando en el texto solo a través de visualización. Es aquello que le va a permitir al niño, como una de las actividades, pasar de la oralidad a la escritura. Luego tenemos la siguiente conciencia, que es la conciencia lexical, que vea qué significan las palabras. Le podemos leer al niño un texto y decir qué palabra no entiendes, no pudiste imaginar. Ahí hay otro gran descubrimiento, maestros, y lo tenemos que ir haciendo a lo largo de toda la vida. Siempre nos encontramos con palabras que dice uno, ¿y qué significará eso? Es la primera vez que una palabra. Esa es la conciencia lexical, la que me lleva a acudir al diccionario para buscar el significado de la palabra, aquella que me permite encerrar en un texto una palabra que no entiendo, que permite seguir en la lectura del texto. Seguramente esto significa tal cosa. Entonces, a los niños les tenemos que ir enriqueciendo su curiosidad por ir encontrando el significado de las palabras. Tenemos un cuarto estado de conciencia, que en los métodos de alfabetización que son globales, que son mucho más de deducción, es decir, que parten de textos, de enunciados, de grandes ideas, y a partir de ahí ir llegando hasta el descubrimiento de las palabras. Luego tenemos en la siguiente lámina la conciencia semántica. Y esta presentación, maestros, claro que es de ustedes, ¿sí? Si ahorita me pueden ayudar a integrar la liga para que los maestros ya se puedan quedar con esta presentación, maestros, esta presentación y estas ideas, ayúdennos a llevarlas a las escuelas. Abandonemos ya los métodos fonéticos, los métodos silábicos, que lo único que han hecho es desestructurar el descubrimiento de la conciencia de que hablamos, de que tenemos ideas, que las buenas ideas quedan por escrito, que yo puedo darme cuenta en un escrito si hay algo que está mal argumentado. En el caso de la conciencia semántica, ya implica no solo el descubrimiento de las palabras, sino que las palabras inician con una letra, que hay sílabas. Aquí cuando dividimos silábicamente por palmadas algunas palabras para identificar si tienen una sílaba, si tienen dos, si tienen tres, y luego le pedimos a los niños que me den una palabra que tenga 3 golpes de aplauso, los niños empiezan a aplaudir y a dividir silábicamente. Es una maravilla este encuentro con la semántica en los niños. Tenemos otras 2 conciencias. La siguiente tiene que ver con la conciencia fonológica, cuando le decimos a los niños, me van a dar palabras que empiecen con la letra de piñata, o la letra de palo, o la letra de pelota. Nunca hay que decir, es mi sugerencia, la letra P, no, porque eso no existe. Existe la letra de piñata, de palo, de pelota, de puerta, porque siempre tenemos que dejar claro en el niño que lo que existe como significado mínimo de conciencia lingüística es la palabra. Lo que significa, lo que podemos imaginar
son las palabras. Entonces el niño va inventando y los niños se autocorrigen. Eso es muy bonito. Y la última conciencia, que es la conciencia fonética. Ahí sí podemos llegar a algunos descubrimiento de las sílabas. A mí me gusta mucho jugar con los niños cuando yo les pongo sílabas, varias, a lo mejor 6, no muchas, y me tienen que localizar las sílabas que forman la palabra pelota. Es muy interesante porque hay niños que rápidamente van buscando las sílabas y forman la palabra pelota. Hay niños que no logran estado de permanencia y quieren aumentar una letra. Ahí me tengo que poner muy listo, muy lista, porque quiere decir que estos niños no tienen, según Piaget, un estado todavía de conservación. Entonces, fíjense, maestros, cómo utilizando toda esta propuesta piagetiana de Vygotsky, podemos verdaderamente ir descubriendo cómo estas conciencias ayudan a los niños. De tal manera, maestros, si me ayudan con la siguiente lámina, por favor, en el manual te planteamos todo el proceso que hicimos con el libro y los proyectos de primer grado de primaria, donde, si me ayudan con la siguiente lámina, hicimos que tiene como propósito este manual que te estamos entregando, que puedas precisamente advertir cómo funciona la capacidad del niño para irse apropiando de las reglas de nuestro idioma, de nuestra lengua. Y maestro, no, efectivamente, nuestra lengua es fonética, pero no es la única regla que lo regula. Sí, hay muchas otras reglas y justo en estas conciencias hemos integrado todas. En la siguiente lámina, ustedes van a advertir, maestros, les estamos dejando en el manual la importancia de la alfabetización inicial. También les estamos dejando en la siguiente lámina, lo van a poder ustedes ver. También pasamos a la siguiente lámina, por favor. Las habilidades que desarrollan métodos globalizadores, que parten de textos, que parten de enunciados, que parten de palabras. Lo otro, maestro, no ayuda. La siguiente lámina, les estamos entregando también que el libro de primer año, todos los proyectos de aula, los escolares, los comunitarios y el de saberes y el de trazos está organizado por prácticas sociales del lenguaje. Algunas actividades que ayudan al niño a estudiar, otros a profundizar sobre la parte de literatura y otro de participación social. Desde muy pequeñitos los niños tenemos que ayudarles a organizar la información, es decir, a estudiar. Les tenemos que ayudar a esta fase de incorporar elementos de literatura, no solo de gramática, sino de géneros, de subgéneros literarios y también de participación social, que es una credencial, que es un letrero, que es una señal. Son algunos de los temas que vienen abordados en primer año como parte de la participación social. En la siguiente lámina, lo que vamos a ver es que en estos manuales les explicamos esta parte de la dosificación curricular. En el plan 2011 hubo una dosificación curricular mucho más orientada hacia las competencias, mientras que en el 2017 estuvo más orientada hacia una parte de habilidades y en el caso del plan 2022 está más orientado a procesos de aprendizaje, a procesos de desarrollo de aprendizaje. Es decir, el enfoque de esa dosificación cambia. En la siguiente, por favor.
nos damos cuenta de que para clasificar, clarificar cómo se han organizado los contenidos curriculares, la siguiente, hemos hecho para ustedes un planteamiento de 3 grandes cuadros. El primero, que tiene que ver, el paquete de cuadros que te vas a encontrar en el manual, primero te plantea los contenidos curriculares del Plan 2011 y Plan 2017, a los cuales ya les hemos asignado un color. Entonces, veíamos que en el Plan 2011 y Plan 2017, de acuerdo a esas prácticas sociales del lenguaje, pusimos del mismo color el contenido que venía en uno y en otro. Luego, el siguiente paquete de cuadros, maestros, ya es el análisis de los procesos de desarrollo de aprendizaje que ya vienen localizados con ese mismo color que vienen en el Plan 2011-2017. Ahí te los vas a encontrar. Aquí solamente viene una muestra, no es que vengan todos. Aquí nada más para la presentación tenemos una muestra. Y en el tercer paquete de cuadros que vienen en el manual, ya viene la ubicación de aprendizajes sustantivos y deseables. Esos maestros en primer año para la adquisición de la alfabetización inicial no puede fallar. Ahí están y vienen con el mismo color que aparecen en el Plan 2011, 2017 y 2022. Y lo que te ayudamos aquí es a localizar las páginas del libro de proyectos de aula, de proyectos escolares y de proyectos comunitarios y del libro de saberes, donde te vas a encontrar en esos contenidos que se derivan de los procesos de desarrollo de aprendizaje, donde vienen algunas actividades. Insistimos que no necesariamente tenemos que realizar todos los proyectos. Con el que te parezca que el niño se puede interesar más y luego ir a otras páginas donde están algunas actividades, algunos cuadros, algunas estrategias que te permiten desarrollar esos niveles de conciencia de la alfabetización. En este manual, maestros, se van a poder encontrar, si me ayudan con las siguientes páginas, actividades que son permanentes a lo largo de todo el grado escolar. Y son actividades permanentes que ustedes también pueden utilizar en otros grados escolares si ves deterioro en la alfabetización. En el manual te las vas a encontrar todas, aquí solamente te ponemos algunas. La siguiente, te vas a poder encontrar con esta parte de acuerdo al grado, revisar y analizar diferentes tipos de texto, generar espacios de reflexión e interpretación del lenguaje, incrementar las habilidades de lectura, sobre todo en esta comprensión lectora, fomentar la lectura como un medio para aprender y comunicarme y producir pequeños textos breves y lecturas de diversos textos con diferentes finalidades. La siguiente. También te planteamos en las actividades permanentes, vienen explicadas, son casi 26, el nombre, cómo se definen, el material que te puede servir y una actividad que te dé a ti una idea de cómo ayudar a los niños a utilizar esa actividad, ¿sí? Son parte, maestros, de lo que nosotros te estamos sugiriendo. Les voy a pedir a las personas que me están ayudando, Carla, Laurita, por ahí, que me están ayudando a pasar la presentación, que la quitemos. Ya les hemos compartido, maestros,
la liga donde está este manual, pero también les hemos compartido la liga donde está esta presentación. Si gustan quitar ya la presentación, por favor. Y maestros, esto es parte de lo que tenemos que en primer año y luego en todo el preescolar, toda la primaria y parte de la secundaria, ir haciendo un análisis muy fuerte, muy profundo, en dónde se quedaron detenidos nuestros chicos, nuestras chicas, y que no les ayuda a tener fluidez lectora, comprensión lectora, análisis de información y concentración en los textos. Si nosotros no corregimos esto, nuestros niños van a ir aumentando esta brecha de desigualdad lingüística, que es lo que después se vuelve retraso, pobreza de aprendizajes, deserción, reprobación, y eso no lo podemos permitir. A los maestros y maestras que hoy nos acompañaron, mañana les llega este video, lo pueden encontrar en la página de Escuelas en Red, que es la página de Grupo Loga. Si a ustedes les ha parecido interesante lo que en este mes hemos compartido en estos manuales para irlos apoyando en el abordaje de los nuevos libros de texto y en el trabajo por proyectos, este material, maestros y maestras, es de ustedes. Empezamos la siguiente semana ya con el mes de noviembre y vamos a abordar un tema complicado. Nos los pensamos muchísimo en Grupo Loga, pero vamos a abordar el tema de sexualidad. Tenemos que formarnos, maestros, en este gran acompañamiento, en esta columna vertebral de cualquier ser humano, que es la conciencia de nuestra sexualidad. Esperemos que podamos aportar algo en el mes de noviembre en este tema, y como siempre nos despedimos, maestros y maestras, en este mapa, en esta galería. Les pido que nos pongan en formato galería para despedirnos, abrir nuestras cámaras y agradecer, maestros y maestras, como siempre, su presencia. Estos martes con Grupo Loga son estos flashes, estas ideas generales que les damos para animarlos a profundizar los temas que nos ocupan en las escuelas. Educar a través de la formalidad de la escuela implica procesos muy complicados. No son procesos sencillos, no son procesos simples. En la escuela tenemos que conocer profundamente lo que estamos acompañando a nuestros niños y nuestras niñas. Y maestros y maestras, ya váyanse a pedir sus dulces, acompañar a sus nietos, a sus nietas, a sus hijitos, ahí a saltar a alguien a la pedida de dulces, y mañana comenzar con la tradición más mexicana, que es la de nuestra fiesta de Día de Muertos. Gracias, maestros y maestras. Nos vemos hasta la próxima. Un gusto saludarles. Gracias. Un abrazo fuerte.